Nuevamente, buenas tardes con todos. Vamos a empezar la sesión de solución de problemas, ¿ya? El primer ejercicio, tomemos el ejercicio número 21, a ver, dice así. Mientras explora una cueva, una espeleóloga comienza en la entrada y se mueve las siguientes distancias en un plano horizontal. Va a 75 metros al norte. Entonces, mi norte lo vamos a poner hacia arriba y este es un vector de desplazamiento. Va 75 metros al norte. 250 metros al este. Este y el otro lado es oeste, ¿no? Entonces, por acá, 200 metros al este. 120. ¿Se nota? 250 al este, dice. 250, perfecto. 250. Muchas gracias por esa aclaración. De lo contrario, no van a conseguir la respuesta. Muy bien. 125 metros a un ángulo de 30 grados. A partir de aquí, alcanzamos una referencia, 30 grados, y aquí está desplazándose 125 metros adicionales. Cierra el problema diciendo, y 50 metros, 150 metros al sur. No sé si sea por acá o sea antes. Voy a poner un poquito más abajo. 150 metros al sur. Los desplazamientos lo hemos colocado de manera sucesiva porque es lo que dice el problema, ¿no? Ha ido moviéndose en esas direcciones. Encontrar el desplazamiento resultante desde la entrada de la cueva. Acá hemos tenido una cuevita para dibujar la cueva, ¿no? Y hay que encontrar el desplazamiento desde la entrada de la cueva. Lo que me pide a mí es hallar este vector resultante. Bueno, pensé que estaba un poco más difícil. Me ayudan todos, por favor. Esta resultante, que le vamos a llamar D positivo, o R, le suelen llamar algunos autores el vector desplazamiento, el radio de desplazamiento, no va a ser más que la suma vectorial de todos estos elementos, ¿verdad? Entonces, R va a tener. Hagamos el tema por componentes, como se hizo en la parte teórica. Del primer vector, en X no tiene ninguna componente, entonces en X es 0. Del segundo elemento sí tiene componente y la única componente es la horizontal, 250. Del tercer vector sería la componente horizontal que forman 125 con el ángulo de 30. Como estoy hacia el cateto o la componente es el lado adyacente en este triangulito, ¿no? Estoy señalando. Por trigonometría básica, eso es 125 coseno de 30 grados. 125 coseno de 30 grados. Ya estoy en este elemento. El último no tiene componentes en X, es 0. Todas estas componentes están
en el eje horizontal y vamos a usar el vector unitario y para indicar que estas son componentes en el eje. Ahora bien, sumamos las componentes en el eje vertical. Sumamos las componentes en el eje vertical. En el eje vertical tenemos para el primer vector 75 hacia arriba, el segundo no tiene componente vertical, solo tiene componente horizontal, el tercero sí tiene componente vertical y es este segmento que estoy colocando con cruces o con X y el valor de este vector componente es 125 seno de 30 grados. 125 seno de 30 grados. Terminamos con el último, que es 150, pero este está hacia abajo. Entonces le ponemos menos 150. Todo esto está en la dirección vertical y para eso usamos el vector unitario J. Ya lo tenemos. Por favor, ayuden. Yo voy a tratar de hacer lo propio. Traten de hacerlo antes que yo y me dan el resultado. Ya, entonces tenemos en el primer caso 250 simplemente más 125 por coseno de 30 y esto es 358,25. Si queremos ser más exactos, puedo ir hasta la cifra de los 10 decimal de los 10 milésimos, ¿no? Décimo, milésimo, 10 milésimo. 31,7 sale, 32 puedo decir. En dirección horizontal más y la otra suma me va a dar 75. Sale menos 12.5. Perfecto. Y sale, a ver acá, 75 más 125 seno de 30. A mí me sale menos 149.7. Algo está mal. A mí me salió menos 12.5. Y déjame verificar. Porque el seno de 30 es 62,5 exacto, más 75 y menos 150. Menos 12.5, ¿verdad? Sí, El primero está bien. sí. Su nombre, por favor. Sergio. Bien, Sergio. Gracias. Participen, por favor, todos. Ya poco a poco me voy a ir familiarizando con sus voces. Entonces, el ángulo, que yo acá le voy a poner un ángulo alfa, va a estar dado por la siguiente relación. Alfa no es otra cosa que el arco, voy a calcularlo, tangente de. La tangente sería menos 12,5 entre 358,25.
Ahora, si ustedes quieren sacarlo como un ángulo que va hacia abajo, porque ya se nota que va hacia abajo, ¿no? Con dirección sur-este. Alfa es. A ver, Sergio, confirmamos. Y los demás trabajan también, por favor. El arco tangente de 12,5 entre 35,8. Arco tangente 12,5 entre 358,25. Tenemos casi 2 grados, aproximadamente 2 grados. Al sur este, ¿verdad? Sí, casi 2 grados. Y el módulo de esta resultante es, bueno, ahí aplicamos ya nuestro teorema de Pitágoras y decimos raíz cuadrada de 358,2532 al cuadrado más 12,5, y yo suelo escribirlo ya aquí sin signos porque elevándose al cuadrado va a dar positivo y sale 358,47. 358,47 centímetros es lo que se ha desplazado nuestro personaje, que nos dijeron que era una espelóloga. Y con eso tenemos... Con eso tenemos el resultado y los resultados finales. ¿Preguntas? ¿Ha quedado claro? Yankee Suania, por favor, ¿alguna consulta en relación a este ángulo? ¿Quedó claro? Sí, el arco tangente de 12,5 sobre 358,25, sí, es igual al 2. Está bien. Está bien, ¿no? Porque hemos tomado así, por si acaso para algún otro alumno. Y yo sé que ustedes son unos tigres, pero bueno, 12,5 y este es 358,25. La tangente de alfa es 12,5 entre 358. El ángulo del inverso es. Vamos a ver cómo lo hacemos con ustedes. Corresponde a los problemas de repaso. Entonces, hasta aquí borramos. Estuvo muy sencillo. Y dice así: la posición instantánea de un objeto se especifica por su vector de posición. Entonces, y acá me están llevando al sistema cartesiano tridimensional. La posición instantánea de un objeto se especifica por su vector de posición dirigido desde un origen fijo a la posición del objeto, representado como una partícula. Suponga para cierto objeto que el vector de posición varía en el tiempo por R, 4 en I, 1, 2, 3, 4, por acá, 3 en J, 1, 2, 3, por aquí, ¿de acuerdo? Y menos 2t en K. En este punto, el vector me dice que va a ir bajando hacia abajo, ¿no? Va a ir disminuyendo hacia abajo, pero ya mantiene sus posiciones fijas, 4 en I y 3 en J, y va a empezar a moverse, ¿no?
en el tiempo hacia abajo. La forma como se va a ir moviendo en el tiempo hacia abajo está dado por menos 2t. Por esta función menos 2t. Entonces, en el tiempo cero va a estar aquí. Tiempo igual a 0. En el tiempo igual a 1, entonces z va a ser igual a menos 2 por 1, menos 2. Y para el tiempo t cualquiera, entonces z va a estar en menos 2 veces t. Y cada vez que el tiempo crezca, va a seguir bajando. Entonces, el vector posición R, creo que mejor por acá, el vector posición R va a estar dado por 4 en I más 3 en J menos 2 veces T en K. Hasta ahí espero haber ilustrado bien el problema. R está en metros y T está en segundos. Esto está en metros y me dice que el tiempo va a estar en segundos. Muy bien. Más abajo indica evaluar la derivada de R respecto del tiempo. O sea, me plantea la siguiente dificultad. Hallar la derivada de este vector posición respecto del tiempo. ¿Y qué representa esta derivada en relación al objeto? Muy bien. Cuando nosotros aplicamos derivadas a una cantidad vectorial, esto es aplicar las reglas de derivación independientemente a cada componente del vector. Vale decir, que yo voy a aplicar la derivada respecto al tiempo de R en X, y eso va a tener dirección en Y, y por propiedades derivadas, ¿no? Como esta es una función que se está sumando, la derivada, hay que seguir derivando, la derivada de R respecto al tiempo en una dirección J. No voy a poder sumar ambas, son diferentes direcciones, menos o más, vamos con los más, la derivada de R en Z respecto del tiempo. Para redondear la idea, yo estoy asumiendo que R tiene una componente X en Y, una componente Y en J y una componente Z en K. Cuando derivo, aplico la derivada a cada una de estas componentes, pero en cada una de estas derivadas yo mantengo la dirección. ¿Sí? Yo mantengo la dirección. Podríamos discutir un poquito más esto en función a las preguntas que me hagan, pero lo esencial es esto. La variación de este radio respecto al tiempo es. Sustituimos ahora. Rx es 4. La variación respecto al tiempo de 4 entonces, en Y. Más la derivada o variación respecto al tiempo de Ry, que en este caso es 3, en J. Más la derivada respecto al tiempo de Rz, que en este caso es menos 2t, y eso está en K. Resaltemos un poquito estos vectores unitarios, porque no es que voy a poder sumarlos. Cada derivada tiene una dirección diferente.
La tasa de cambio de este vector posición en el tiempo va a ser, en este caso, derivada de 4, 0, no hay componente en i. En este segundo caso, también es 0, estoy derivando una constante 3, no hay variaciones en j, y el último es menos 2, sale afuera, derivada de t respecto a t es 1, menos 2 por 1, y en k. Es decir, me ha salido que la derivada de r respecto al tiempo es menos 2k. ¿Qué unidades tiene esto? El radio ha estado en metros y el tiempo ha estado en segundos. Los cambios de radio van a estar en metros. Los cambios de tiempo también van a estar entonces en segundos. Por lo tanto, esto es en unidades, metros por segundo. ¿Qué es esto? Es la velocidad. Fíjese, esa es la parte B, me dice, ¿qué cantidad física representa esta derivada respecto al objeto? La velocidad con que se mueve, ¿no? La velocidad con que se mueve en su desplazamiento. Aquí. Menos 2 metros por segundo, bajando en el eje vertical. Menos 2 metros por segundo, bajando en el eje vertical. Tal como lo habíamos visto desde que graficamos el problema. Hallar A y B. A es igual a B más 3, ¿no? Y A, producto escalar B, es 6. Donde A tiene las componentes 2i más AJ más 1 en K, y B tiene las componentes B en I más J menos, y acá le ponemos A más B en K. Algo parecido a lo que podría venir en un examen, por lo menos en que yo les pueda evaluar. Me preguntan los valores numéricos de A y B. Y me han dado dos condiciones. Una primera condición de que A es AB más 3. Y una segunda condición de que el producto escalar de A y B es 6. Entonces, vamos con la solución. Vamos con la solución. En este momento, ¿sí? ¿Aló? Estoy en clase. Sí, yo te llamo. Ya. Ya, en unos 40 minutos, por favor. Ya. Muy bien. Entonces, disculpen la interrupción ahí con el teléfono. Si aplicamos la condición de que A es B más 3, entonces el vector A tiene componentes 2, A, 1. El vector B tiene componentes B,
1 y A más B. En A pongámosle B más 3. O en B, mejor en B, B A menos 3. Si B es A menos 3, ¿no? Si B es A menos 3, A más B. A lo tengo aquí y en B es A menos 3. Entonces, la suma de A más B, ¿no? Es menos 3. Acá voy a hacer el detalle. A más B es igual a A más, y en lugar de B coloco A menos 3. A más B es 2A menos 3. Ahora sí. La llamada telefónica ha hecho sus efectos. Entonces concentra. 2A menos 3. Muy bien. Procedemos a la operación. Multiplicando tendríamos que A producto escalar B es. Y acá yo les decía en la teoría, simplemente sumamos, ¿no? Aquí en B también sería pertinente colocar A menos 3. Multiplicamos, me queda 2 veces A menos 6, más el otro componente me queda A, más el último componente 2A menos 3. A producto escalar B es 5A menos 9. Y por dato, me han dicho que esto vale 6. Por lo tanto, 5A es igual a 15, pasando el 9 a este miembro, de donde deducimos que la respuesta es A igual a 3. Un ejercicio más. Vamos a borrar y nos vamos con el último ejercicio. Este vendría a ser el ejercicio número 4. Para repasar un poquito lo que es el tema de los fundamentos del producto vectorial, ¿ya? Entonces decimos así. Dados el vector A igual 3i más 2j menos 4k, y el vector B igual i más 3j, voy a poner un comodín, un 0k, para no tener que multiplicar mucho, hallar el producto vectorial A por B. Este producto ya es un vector. Esto sí es un vector. El anterior era un escalar. Esto me va a dar un vector. Y en la teoría habíamos indicado que este vector obedece al desarrollo de un producto, ¿no? Que en una notación matricial lo organizábamos de la siguiente manera para poder facilitar esos cálculos.
En la primera fila colocábamos los vectores unitarios en X, Y, Z. En la segunda fila, los componentes en X, Y, Z del primer vector. Y en la última o tercera fila, los componentes del segundo vector que estamos multiplicando. Entonces, cuando nosotros hacemos el producto, colocamos los componentes en I, en J y en K como resultados que se van a encontrar de eliminar la fila y la columna de cada uno de los vectores unitarios y luego multiplicar en X. Flechitas hacia abajo a las dos, les decía, la que va a la derecha positiva, la que va a la izquierda negativa. Entonces en I, acá tengo 0, simplemente va a salir negativo el de acá, ¿verdad? Sale 12, negativo, y por el negativo de la flecha, entonces acá sale 0 más 12 en I. Este 0 y este, perdón, 4. A ver, déjame ver. 0, está bien, y 12. En J eliminamos la primera fila y la segunda columna. Voy a dar 0, este es menos 4, 0 menos y menos, me sale más 4. Y para acá, con el eje Z, va a salir 9 menos 2, y eso sale 7. Los sentidos de estos componentes eran más, menos, más, y de esta manera el vector nuevo, que es el producto de A por B, ¿no? Me sale 0 más 12, 12 en I, menos 4 en J, más 7 en K. Una mezcla de este ejercicio con el anterior se suelen aplicar en los exámenes, por lo menos suelo yo aplicarlo. Es cuestión de restringir algunas condiciones de cada una de estas componentes o establecer relaciones entre ellas para poder encontrar un valor adicional, ¿no? Entonces acá podríamos plantear un problema con 3 variables incluso. Si el producto de A por B es, dice dicho, 12 menos 4 y 7, allá, acá le hubiera puesto A, acá un B y acá un C. Cuando armen ustedes las ecuaciones, se forma un sistema y ya podrían encontrar esa respuesta. Muy bien. Este ejercicio ha quedado también claro. Espero que ¿Puede repetir la parte donde ha realizado la multiplicación? esto, Ajá. bien. Cuando hacemos el desarrollo del producto, eliminamos filas, columnas, y yo les decía, déjenme colocar otros plumones, y multiplicamos en X, ¿no? Entonces, cuando elimino Y, me queda estos 4 valores que están a mi derecha. Flechita verde hacia abajo, va a la derecha, positiva. Flechita roja hacia abajo, va a la izquierda, negativa. 2 por 0, 0. 3 por menos 4 es menos 12. Pero como es negativa, pues va a ir a la izquierda, menos y menos 12, así aún más. Allá. En J era lo mismo. En J quedaban los extremos. Flechita verde a la derecha, 0. Flechita roja a la izquierda, negativo 4, pero por
el negativo que está del sentido de la flecha, que está yendo a la izquierda, menos por menos más 4. En K, igualmente, eliminamos la última columna y la primera fila y multiplicamos. Flechita verde, 3 por 3, 9, positivo. Flechita roja, negativo, 2 por 1, 2, menos 2. Y luego hemos asignado los signos correctos. Al primero, a la componente en I, más, a la componente en J, menos, a la componente en Z, más. Intercalamos así. Y luego hacemos las operaciones. 12 menos 4 más 7. ¿Perfecto? Ingeniero, disculpe, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Siempre se le asigna esos signos, más, menos, más, así? Sí, esto es por un tema de que cuando nosotros encontramos el valor del determinante de este elemento, corresponde a una regla matemática, ¿no? Entonces, este signo son más, más. Si lo encontramos hacia abajo, menos, más, menos. Si no lo han revisado en matemática, seguramente ya lo van a hacer. Siempre es así, ¿ya? Cuando queramos hallar el producto vectorial, después de todos los tips que yo les he dado para que encuentren estos factores, no se olviden positivos, negativos, colóquenle acá un más, acá un menos y acá un más. Con eso, el resultado está garantizado. Gracias, ingeniero, gracias. Muy bien.